y ese ha sido pues el objetivo tanto en el programa de la radio como en la televisión, que aprendamos a vivir como seres, pero seres felices, porque nosotros no venimos a disfrutar una felicidad y no a sufrir como mucha gente cree, ¿no? Entonces qué bueno que habláramos sobre esta energía sexual que es tan importante, doctor. Vamos a hablar. Si las personas que están viendo el programa recuerdan lo que está escrito en la Escritura, que siempre tengo que ponerla de manifiesto porque la Sagrada Escritura para nosotros es uno de los libros más importantes que han dejado los sabios sobre la tierra. Hay una parte que para algunos es mito y para otros es realidad. Para nosotros fue una realidad visible y tangible que se dio al principio del comienzo de las generaciones humanas sobre la tierra, y fue cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Recuerden los televidentes que el huerto del Edén queda exactamente en la mitad del Edén, el lugar donde fueron puestos los Adanes y las Evas, y donde fueron puestos los Luzbeles. O sea, esos son temas también especiales para tratar, porque las primeras generaciones de seres que vinieron sobre la tierra fueron la raza negra. Los primeros que habitaron la tierra fueron los negros, y luego de los negros, que pasaron millones de años evolucionando en la tierra, tal y como lo dijo Charles Darwin, después de que los negros ya tomaron forma física, tomaron el cuerpo semejante al que tenemos ahorita, llegaron sobre la tierra unos seres que venían de un sol, llamados los Adanes y las Evas, que eran una raza que se llamaba la raza de los hombres rojos. Cuando ellos fueron puestos sobre la tierra, fueron puestos en el huerto del Edén, y ese huerto quedaba en mitad de todo el Edén. Y a los televidentes les preguntamos, ¿qué queda exactamente en la mitad del cuerpo de cualquier varón o de cualquier varona? Y la contestación es el sexo. El sexo queda más o menos equidistante de todo el cuerpo, o sea, hacia arriba y hacia abajo queda en la mitad. Y Jehová Dios dio una orden: de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, menos del árbol que está en el medio del huerto. Entonces, eso era un mandato, pero el mandato fue mal entendido, porque en un momento dado, cuando Dios hizo ese mandato, hay un refrán en la tierra que dice que lo prohibido es lo mejor. Entonces llegó la serpiente, y la serpiente representaba el deseo, para tentar a los habitantes en ese momento de la esfera, sexualmente hablando, porque esto que les estoy contando en forma muy resumida es para decirle a los televidentes que por causa del sexo perdimos el contacto con el Edén, un sitio extraordinario donde no había ni muerte, donde no había enfermedad, ni tristeza, ni pobreza, sino que los hombres y los animales y todas las plantas vivían en completa armonía, y no había necesidad ni siquiera de labrar la tierra, porque la misma tierra daba frutos y el hombre los comía, y no había ninguna enemistad entre ninguna criatura, sino que había completa armonía entre todos los seres vivientes. Pero llegó la serpiente antigua, que se llama Samas Luzbel, y tentó a las Evas, y las Evas cayeron en la tentación, y lo que ellas hicieron, las Evas, fue seducir o inducir a los Adanes y también a los Luzbeles para que tuvieran acople sexual con ellas, pero un acople sexual perdiendo la energía sexual. Y ese acople sexual perdiendo la energía se llama fornicación, o perder la energía. Porque antes de esa llegada de Samas Luzbel, o sea, de lo que llaman la serpiente antigua, los hombres de ese momento eran andróginos. Andrógino significa el que tiene acoplados los sexos y que es varón y varona al mismo tiempo. Bíblicamente eso se puede demostrar. Entonces, como éramos andróginos, los andróginos son Elohims de la creación, o sea, seres que tienen la polaridad positiva y negativa en el mismo cuerpo, en la misma estructura. Entonces, en ese momento nadie perdía la energía, porque había un eterno acople entre el falo que se introducía sobre la vulva y sobre la zona vaginal de la Eva, o mejor, del cuerpo andrógino, que era representativo, en veces parecía un Ava y en veces parecía una Eva, o sea, un hombre o una mujer. Pero cuando llegó Samas Luzbel, él creó el deseo y la tentación, y dijo a la mujer que se abrirían los ojos y que conocerían el bien y el mal, y que eso les haría como dioses. Y no dijo ninguna mentira, porque la actividad sexual bien programada, bien ejecutada,
produce que el hombre recupere la condición de Dios. Pero era que en ese tiempo que las humanidades han perdido la conciencia de la historia y lo que ha sucedido, los luzbeles nos habíamos revelado en el cielo, en el absoluto. Y la rebelión continuaba todavía en nuestros centros pensantes y teníamos mucho poder. Y hubo dos formas en las cuales los dioses descargaron a esos poderosos dioses que habían caído sobre la tierra, o sea nosotros, y fue la primera produciendo descarga del líquido seminal. Y la segunda fue ubicando una cola, que se llama el órgano cundartiguador, que en nosotros no es visible sino en cuarta dimensión. Y en los animales sí quedó tangible en la cola que ellos tienen. Entonces, la cola y la pérdida de la energía fue la que hizo que nosotros perdiéramos la suprema energía con la que habíamos caído desde el cielo. Ya entonces perdimos el poder de los dioses y empezamos a querer estar sobre la tierra y nos embelezamos los varones con las varonas, o sea, Dios cuando trajo a la raza solar de los Adanes y las Evas eran divinas, eran hermosísimas, y nosotros éramos negritos y nos fascinamos con esas monas y con esas criaturas tan supremamente bellas, y eso hizo que Samas pudiera ser la tentación para que nos acopláramos, y como no sabíamos perder la energía sexual, o sea, no sabíamos tener acople sexual perdiendo la energía porque éramos andróginos, empezamos a perder la energía y eso hizo que se dividieran los sexos, y a seguir de ese momento no quedó ningún andrógino. El último andrógino de todos fue Adán, y el mito, que no es mito sino realidad, de que de la costilla de Adán salió Eva no es ninguna mentira. Si los televidentes miran una estructura de ADN, ellos se van a dar cuenta que en un segmento de ADN llamado gen, que un gen es un pequeño segmento de ADN, existen 10 pares de nucleótidos unidos por lo que se llama puentes de hidrógeno. Si nosotros miramos la estructura de las costillas, nosotros también tenemos 10 pares de costillas unidas por un eje central llamado esternón que haría como las veces de puente de hidrógeno, al igual que atrás en la columna vertebral. Entonces, oigan los televidentes y Amparito lo que sucedió. Dios hizo caer sueño en Adán, así dice la Biblia, y sueño significa su año, o sea, él pasó un periodo de tiempo llamado 360 días, y curiosamente la molécula de ADN da una curva de 360 grados, y cuando da esa curva inmediatamente se parten los puentes de hidrógeno y dan origen a dos hebras, porque la molécula de ADN es andrógina y doble, al igual que Adán era andrógino y doble. Entonces cuando se parten los puentes de hidrógeno, sucede que se separan dos hebras de la cadena o de los hilos, y da origen a un hilo macho y a un hilo hembra. Y uno de los hilos es el que multiplica las células y el ADN y los genes, al igual que Adán, que era un hilo doble, dio origen a Eva, que en ese momento la llamó varona. Entonces el mecanismo que sucedió allá en el Edén, o sea en Adán, fue un mecanismo de división de los sexos, multiplicación celular por causa de lo que sucedió cuando perdimos la energía sexual. Si los hombres supiéramos y tuviéramos conciencia de esa historia, que ahora los televidentes nuestros tienen esa conciencia, ellos se darían cuenta que si por el sexo salimos del Edén, por el sexo y la actividad sexual como debe ser, como Dios manda, sin fornicación, o sea, sin derramar la semilla, o sea, la simiaje o la simiente, entonces volveríamos de nuevo al Edén y volveríamos de nuevo a ser como dioses. He ahí la fuerza sublime del sexo. Por eso es tan importante que un hombre sepa cómo manejar la actividad sexual. En el programa de la radio, y aquí también podemos hablar sobre cómo se forma la energía sexual para que la energía sexual sea de óptima calidad, y cuando sea de óptima calidad, la energía sexual va a formarse en una perfecta calidad, y así luego esa energía puede subir por unos cordones que están alrededor de la columna y que representan el símbolo de todos los médicos de la tierra, porque el símbolo de la medicina es una vara, y sobre la vara enrolladas dos serpientes. Ese es el símbolo de la medicina, porque resulta que quien hace eso, que debe ser cualquier médico que sabe cómo decirle a su paciente, ascienda su energía, y con eso se obtiene la máxima salud, y se vuelve a ser como dioses. Y por eso los médicos elegimos ese mecanismo,
para nuestra representación. Mecanismo que ya los otros médicos no conocen y que se han olvidado de eso. Incluso el primer símbolo no se llamaba el caduceo de Mercurio, sino que se llamaba la vara de Esculapio, porque Esculapio o Esculpio fue el primer médico de la antigüedad y a él se le consagraban las serpientes, y él siempre andaba con una varita sobre la mano izquierda y unas mochilitas altargadas alrededor de su cuerpo, representando las mochilas el lugar donde se guarda la energía sexual, que en el hombre son las gónadas, testigos, y en la dama son los ovarios. De ahí que el tema sexual es clave y importantísimo en cualquier diálogo que se quiera tener sobre progreso espiritual, porque quien no sabe manejar la energía sexual no puede volver a Dios, porque lo que nos sacó de Dios fue precisamente haber perdido esa energía, y lo que nos tornará a Dios será volver a recuperar esa energía.